Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas las personas que nos escuchan en este jueves 26 de enero de 2021. Damos inicio esta tarde a este quinto capítulo de Media Crisis, el podcast de Teleconsultores, en el que estaremos analizando las estrategias de comunicación que emplean las empresas, los gobiernos y diversas personalidades del ámbito público y privado para construir su posicionamiento y dar respuesta a las crisis mediáticas que afectan o amenazan con afectar su imagen y reputación ante el público. Me acompaña como siempre Asael Nuche. ¿Cómo estás, Asael? Hola, ¿qué tal, Rubén? Muy bien. Lo saluda Rubén Salazar. El pasado jueves por la noche, policías y granaderos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, encabezados por el Contralor de la Ciudad de México, así como lo escucha, por el Contralor de la capital, Juan José Serrano Mendoza, allanaron las oficinas de la Dirección General de Desarrollo y Bienestar de la Alcaldía Cuauhtémoc, gobernada por Sandra Cuevas, para incautar lonas y miles de volantes de propaganda en contra de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, a solicitud de una denuncia anónima, de una supuesta denuncia anónima. En estos volantes se especificaba lo siguiente, un mensaje en donde se acusaba a Claudia Sheinbaum de convertir a la Ciudad de México en tragedia y haciendo una pregunta en la que pues se le preguntaba en este caso a los ciudadanos si querían a Claudia Sheinbaum en la ciudad. Este era el mensaje central de los volantes, en los que además pues se acusaba a la jefa de gobierno de ser la responsable de las tragedias ocurridas en el metro, así como del derrumbe del colegio Repsamen en el terremoto de 2017, en el que murieron 19 niños y 7 adultos, cuando Claudia Sheinbaum era delegada de Tlalpan, por no haber clausurado el inmueble, a pesar de que la entonces delegada pues conocía las irregularidades y riesgos de protección civil en esa construcción. Asimismo, en estos volantes acusan a la jefa de gobierno por la violencia feminicida en la ciudad. De inmediato, la alcaldesa Sandra Cuevas negó las acusaciones, acusó de hecho al contralor de haber sembrado estos volantes en las oficinas de la alcaldía, razón por la cual lo denunció al día siguiente por los delitos de privación ilegal de la libertad de su personal, por ejercicio ilegal del servicio público e incluso por el uso ilegal de la fuerza pública y coalición de servidores públicos. Por su parte, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, expuso que el hallazgo de estos volantes son evidencia de que existe una campaña de guerra sucia en su contra por parte del conservadurismo, específicamente refiriéndose al PAN, al Partido Acción Nacional, mientras que el Contralor de la Ciudad de México, que llevó a cabo, encabezó este operativo el jueves pasado, en la alcaldía Cuauhtémoc, informó que iniciará una investigación administrativa contra Sandra Cuevas por el probable desvío de recursos, aunque desconoció qué delito se le puede imputar también por la vía penal ya de parte de la Fiscalía. Y el partido Morena presentó una queja ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México y aquí sí ya una denuncia penal ante la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales contra Sandra Cuevas por la presunta comisión de delitos electorales. Lejos de que el descubrimiento de estos panfletos representara una crisis para la alcaldesa de Cuauhtémoc, pues Sandra Cuevas lo asumió como un reto político y personal. Al confrontar al contralor ahí mismo en el lugar de los hechos y al arengar a su personal preguntándole, así textual lo dijo, ¿a quién le vamos a partir la madre? A lo que los empleados de Sandra Cuevas le respondieron al unísono a Claudia. Como quien dice, pues vamos a ver de qué cuero salen más correas. Igualmente Sandra Cuevas pues acusó a Claudia Sheinbaum de acabar con la democracia con esta toma de las instalaciones de Cuauhtémoc o este allanamiento,
al tiempo que afirmó que daba inicio a una lucha entre ella y la jefa de gobierno. Pero, ¿quién está cayendo en el juego de quién, Azael? ¿Qué te pareció este acto, pues ordenado aparentemente por el Contralor, pero que aquí claramente, pues esto está también involucrando, ¿no?, a la propia jefa de gobierno que pues ha denunciado ya directamente a la alcaldesa Sandra Cuevas de estar detrás de esta presunta guerra sucia en su contra, además asociándolo, ¿no?, con toda esta teoría del sabotaje en el metro y de otros actos que también, o de otros casos que también la jefa de gobierno pues ha venido pues señalando de ser parte, ¿no?, de toda esta campaña en su contra, incluso hasta el presunto secuestro, desaparición de una menor de edad en Indios Verdes, que por fin la fiscalía resolvió que no fue secuestrada, y la jefa de gobierno manifestando que incluso en ese caso parecía haber la mano de la oposición para dañarla políticamente. ¿Qué te parece, estimado Sel? Rubén, bueno, yo me quedo precisamente con esta parte que comentas, o sea, cómo se vincula la crisis reciente que todos pudimos observar en la alcaldía Cuauhtémoc, con la intervención de más de 300 granaderos por parte del gobierno ordenado, ¿no?, por el gobierno de Claudia Sheinbaum. Y lo digo porque en realidad la que está cayendo en la trampa, o en su propia trampa, diría yo, es Claudia. Sí. Lo observo así porque me parece que no está, por cómo lo dijiste, desvinculada la situación de la crisis que todavía experimenta, que enfrenta Claudia y eh, sus dificultades para establecer una narrativa de supuestos sabotajes, ¿no?, Sí. los cuales no alude directamente a la oposición, sino hasta que curiosamente surgen estos papeles, esta propaganda dentro de la alcaldía Cuauhtémoc, que cabe decirlo, es la alcaldía gobernada por Sandra Cuevas, opositora. em, eh, Muchos la identifican con Ricardo Monreal, ¿no?, con el Uh-huh. cual todos sabemos o se conoce que hay un conflicto abierto entre Claudia y Monreal por la misma razón de que ambos buscan ser sucesores de López Obrador. Sí. Pero sí observo que Claudia sigue empantanada en una narrativa que no tiene ni pies ni cabeza y que operativamente su equipo de comunicación sigue causándole severos problemas al ejecutar sus estrategias, ¿no? Sí. Me parece que el problema es que Claudia, al igual que Obrador, no actúan como un gobierno, sino como opositores. Uh-huh. ¿Por qué lo digo? Porque cuando intentan convencer a la opinión pública de que hay Así sabotajes en es. el metro, no sé si coincides conmigo, Rubén, pero pareciera que la intención es decirle a la gente que alguien quiere afectar su imagen y ese alguien, aunque no lo nombran en un principio, pues según Claudia es la oposición, ¿no? Claro. Y como no había ninguna prueba de ello, y dijimos que iba a ser muy difícil probarle a la oposición estar detrás de los supuestos sabotajes, recuerdo que hasta hicimos un comentario fuera del aire en un tono de con algo de sorna, de que a lo mejor encontrarían una gorra del PAN Sí. dentro de los túneles para culpar a la oposición. Y pues todo parece apuntar a que en este caso de la alcaldía, con el supuesto descubrimiento de la propaganda, se intenta señalar a Sandra Cuevas, la principal opositora de Claudia en la Ciudad de México, porque también hay que decirlo, fuera de ella, los demás alcaldes realmente son bastante opacos, salvo Uh-huh. quizá Lía Limón, Leo Limón. pero todos los demás, pues no, realmente no pintan en el panorama como verdadera oposición, ¿no?, política, salvo Sandra Así es. Cuevas. Y entonces se apunta desde el gobierno y sobre todo desde los medios propagandistas y oficialistas a responsabilizar de la supuesta campaña de difamación a Uh-huh. Sandra. Si tomamos la definición de difamar, quiere decir que se dicen cosas en público, se escriben cosas negativas en Y contra del buen falsas. nombre, la fama y el honor de Sí. una persona. Y que Sobre sean todo, falsas, ¿no? Sobre todo. lo dicho o escrito es falso. Sí.
Claudia quiere frenar la severa crisis que enfrenta en el metro acusando una campaña de mentiras. Pero la realidad es que por más propaganda o campañas que ella vea, los problemas en el metro continúan y no ha Claro. encontrado la manera de solucionarlos. Esa es su peor publicidad, lo que pasa en el metro. Sin duda, y además es Y es contradictoria, real. estimado, es real exactamente, con la idea de que Sandra está detrás de eso, ¿no? O la Sí, 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 sí. oposición o alguien más. Y Sí, ahorita sí. déjame avanzar hacia otra parte presente de la narrativa en donde está bastante enredada, yo diría, y ya echa pelotas y Así bolas la es. propia Claudia, ¿no? Y su gobierno. Porque por otro lado, los supuestos sabotajes que se definen como un daño o destrucción que se hace intencionadamente en un servicio o una Claro. instalación, tampoco se han probado. Aun No hay cuando pruebas. la Sí. mejor, entre comillas, fiscalía del país mostró un pedazo de cable cortado y pernos degollados, de Que se ello vean no casi como podemos nuevos. deducir que alguien lo hizo con la intención de dañar al metro y a Claudia. Sí. Más cuando hay evidencia de que se han robado por muchos años cable del metro y se han publicado en diversos medios información sobre cómo los carros del metro son llevados a los talleres y se Sí. les da mantenimiento sin refacciones, sin herramientas y utilizando piezas de trenes que están en el deshuesadero, ¿no? Entonces, a eso hay que sumar, Rubén, la detención del conductor del metro, Sí. que tampoco demuestra que haya decidido chocar el metro No, intencionalmente. claro, imagínate. ¿Te imaginas la actitud kamikaze de un conductor del No, metro así? Lo voy a chocar y a lo mejor muero, pero pues es para no, dañar a no, no, Claudia, ¿no? no, totalmente Eh, irracional. Se le acusa de manejo negligente, lo cual es Ujú. contradictorio con la narrativa del sabotaje, porque la negligencia Es otra no cosa. es intencionalidad. Así es. Y no No, respetar sí, las no, no. medidas de conducción en modo de seguridad es lo que acusa la fiscalía a este conductor del metro. Por lo tanto, en esta narrativa y en este manejo de crisis, mi estimado Rubén, se abrieron otro frente en contra del sindicato del metro, Ujú. encabezado por Fernando Espino, quien tiene al frente más de 44 años al frente del sindicato, Sí. y con el cual cabe recordar que han trabajado todas las administraciones emanadas del PRD y ahora Ujú. de Morena. Es decir, López Obrador, Ebrard y Ujú. Mancera, todos han trabajado con ese mismo líder sindical y hasta donde yo recuerdo jamás lo habían acusado de sabotearles el metro. No. Tuvieron que dar marcha atrás, cabe decirlo, porque salió Guillermo Calderón, el Ujú. director del metro, a decir que esos actos atípicos del metro no se relacionan con los trabajadores. Pero Así es. déjame señalarte algo y a ver qué opinas de eso. Recién he estado rastreando información en medios y sí salen muchos ataques contra el dirigente del metro, Fernando Sí. Espino. Y sí me preocupa que Claudia, en su desesperación por salvar esta terrible narrativa que no tiene ni pies ni cabeza de que le están saboteando el metro, O de que le están haciendo ver la intente sucia. hacer un quinazo contra Fernando Espino, ¿no? Y Sí. sabes a lo que me refiero con No, es muy quinazo. riesgoso. Es muy riesgoso. Eh, yo creo que hay evidencia de que le intentan construir Sí. un ambiente negativo al dirigente del metro. Sí. Obviamente yo no defiendo su gestión, pero también me parece preocupante que aprovechando esta crisis en el metro se intente, ¿no?, dar Ujú. un golpe contra su liderazgo y se acuse de más cosas a los trabajadores, ¿no? Entonces me parece Sí. algo grave y riesgoso. Y en el caso de la alcaldía Cuauhtémoc, el error es actuar pues con una prepotencia, ¿no? Sí. Que las imágenes hablan por sí solas, es decir, el despliegue de más de 300 granaderos que impidieron el paso de trabajadores. La pregunta es, ¿era necesario hacer eso? Claudia va a gobernar así el país mandando a Guardia Nacional a los opositores, va Sí. a resolver los conflictos políticos con el uso de policía, el ejército y la Guardia Nacional. Ujú. Me parece muy paradójico porque escuchaba a Julio Astillero hablar de la reacción de Sandra Ujú. en la alcaldía, decir que Sandra actuó de manera muy autoritaria, que le salió el talante autoritario y qué terrible. Me Ujú. parece muy paradójico que hable de autoritarismo de Sandra cuando estaba rodeada la señora por más de 300 granaderos enviados por Sí. Claudia, ¿no? Entonces, yo me pregunto quién quedó como autoritaria ahí. No creo que No, haya claro.
por supuesto que Sandra comete excesos Sí, al declarar ahí enfrente de los medios que se vayan a trabajar todos los empleados de la delegación como si fueran sirvientes de ujú, la alcaldía, perdón. Pero más allá de eso, creo yo me quedaría con la imagen del uso de la fuerza de la policía, un excesivo, por supuesto un operativo excesivo, sí, que pues sí. también daña la supuesta mejor policía de México, ¿no? Entonces, creo que la estrategia de medios sigue fallando, mi estimado Rubén. Operativamente, las decisiones que está tomando el equipo de comunicación de Sí, Claudia la están llevando por un sendero que no deja de resbalar y resbalar de su idea de alcanzar la candidatura. sí, efectivamente, lo primero que habría que indagar es con base en qué orden se llevó a cabo este operativo, ¿no? Porque además fue el Contralor. Yo no sé si el Contralor tenga esas facultades, ¿no? Para poder, pues, primero denunciar esto, lo tuvo que haber hecho ante la Fiscalía. Sí. Y la Fiscalía, pues, en todo caso de haber habido algún delito en flagrancia, no sé, o la propia Secretaría de Seguridad Ciudadana, pues, haber llevado a cabo el operativo para detener a los responsables, ¿no? Pero Exacto, de entrada ni el mismo Contralor sabía qué delito es el que se está configurando. O hablar de un delito electoral, pues ahí sí cualquier ciudadano lo puede denunciar, así es. pero pues no estamos todavía en un proceso electoral. Incluso en la parte de delitos electorales, lo que tiene que ver con este tipo de propaganda difamatoria se da en los casos de violencia política de género. Exacto. Entonces, se puede aplicar alguna sanción administrativa y ahora parecía ser que es por donde quieren llevar a cabo esta investigación por el posible desvío de recursos, ¿no? Por el hecho de que se estuvieran financiando la impresión de estos volantes con recursos de la alcaldía, pero bueno, pues eso ya... Lo cual cabe señalar que no era Sí, necesario mandar a la policía. no, O sea, no, para en nada. punto, si la policía va a Exacto. aportar pruebas de eso, ¿no? Sí, no, 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 para nada, ¿no? Sí, me parece que es un acto muy arbitrario, eh, Y por desesperado. supuesto, un uso excesivo, ¿no? De la fuerza, pero también me parece que es un control de daños, que es parte de todas estas estrategias también de comunicación, pues, en donde la jefa de gobierno sí trataba, ¿no? De llevar a cabo un evento espectacular que de alguna manera concentrara toda la atención en esta idea de que está siendo víctima de una guerra sucia, de que está siendo víctima de actos de sabotaje, de que está siendo víctima de toda una estrategia que busca dañar su imagen, que busca torpedearla constantemente, ya sea por todo lo que han denunciado en el metro, ¿no? De estos actos o ataques a las vías generales de comunicación con propósitos políticos, pero también ahora eh, añadiendo este aspecto central que López Obrador desde el 2006 y hasta el día de hoy lo reitera una y otra vez en sus conferencias mañaneras de la guerra sucia en contra del proyecto de transformación por parte del conservadurismo. De hecho, en una de las conferencias que ha dado la jefa de gobierno después de este acto que llevó a cabo el Contralor con las policías en la alcaldía Cuauhtémoc, señaló que esta situación, y sí dio ya nombre y apellido, esta era una evidencia, una prueba de que la oposición estaba detrás de estos actos difamatorios y señaló en concreto al PAN. Sí, Ahí está la preocupación, ahí reside la preocupación ahora, ¿no? De la jefa de gobierno. Y no, vaya, por supuesto que no tenemos, vaya, hasta el día de hoy pruebas o evidencias de que esto haya sido así, pero al menos es parte, ¿no? Ya de la respuesta que está dando la jefa de gobierno, pues a una situación de la que no ha logrado todavía escapar y en donde, como bien lo decías, pues las pruebas siguen sin ser creíbles. De hecho, tú me recordabas hace un momento, incluso el propio secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, había exacto. comentado en su momento, ¿no? Que iba a ser muy difícil comprobar la teoría de los sabotajes. Sí, Y al menos hasta ahorita en el tema de los volantes, con esta
supuesta propaganda difamatoria en contra de la jefa de gobierno, pues Sandra Cuevas ha negado ser la autora Exacto. de estos volantes. Evidentemente fueron localizados ahí en instalaciones de la alcaldía, lo cual quiere decir que pues algún ciudadano o incluso algún funcionario de la propia alcaldía haya dado parte, ¿no? O haya, como O se también dice, dado el pitazo, ¿no? decía la propia alcaldesa, porque además dice que tomaron la alcaldía fuera Sí, del horario sí, de ya, labor. O exacto, sea, no había personal, por lo menos, o no suficiente personal para atestiguar lo que estaba ocurriendo. exacto. Y también pudo haber ocurrido que el mismo operativo de Claudia llevara la propaganda y la sembrara, ¿no? Puede ser, Es lo que respondió Sandra Cuevas. Entonces, al sí, final de cuentas, sembró la duda de exacto. pues, si es real o no el hecho de que esta alcaldesa esté pues detrás de una supuesta Sí. campaña de este. Mira, hay varios aspectos, evidentemente Ah, no somos peritos, ¿no? sí, Pero sí claro. hay muchas cuestiones que no encajan con la versión del gobierno de la Ciudad de México y en concreto del Contralor. Para empezar, no se había hecho pública la aparición de estos volantes. Generalmente estos volantes pues empiezan a circular, ¿no? Claro. Como los volantes, por ejemplo, en contra de actores, de exfuncionarios panistas, del famoso cártel inmobiliario, que por cierto algunos llegaron aquí hasta la puerta de mi casa. Sí. Y, y esto es interesante porque en el caso de estos volantes de Sandra Cuevas, pues no se sabía de ellos hasta el jueves. Así es. Estaban empacados, es decir, sí hay una serie de elementos ahí que generan dudas y el mismo hecho de que la alcaldesa Sandra Cuevas informara que no se encontraba en el lugar, ¿no? Fue informada del arribo de los policías y del contralor y tuvo que dirigirse a la alcaldía pues para enfrentar esta pues, presunta investigación y encarar directamente, ¿no? Al contralor, Ujú. a los propios granaderos. Entonces, bueno, pues hasta el día de hoy no lo ha confirmado ella y ha dicho que no conocía nada acerca de estos volantes. Y en una situación en la que pues la fiscalía pues sí ha cometido diversos hierros, ¿no? En algunas carpetas, pues, estoy pensando en la carpeta abierta, por ejemplo, contra una señora a la que acusaron de tirar aspas intencionalmente al metro y que después tuvieron que cerrarla por no existir pruebas, pues sí sería importante que este tema se investigara a fondo, Por porque pues no cierto, está de eso lado el tema, ¿no? Ya de la no la contienda muestra política, ¿no? demócrata Claudia, ¿no? O sea, Sí, criminalizar a los usuarios del sí, metro, claro. pues yo creo que pues más bien quien se está construyendo la imagen de autoritaria, pues es la jefa de gobierno, Sí. ¿no? Y ya Sí, se lo dijo. criminalizarlos y luego tener que decir que no, que se equivocó. Es lo peor. Exacto. Y por cierto que paradójicamente también la propaganda que intentaron, digamos, frenar, pues el resultado fue al revés, porque en el momento en el que se dio a conocer se viralizó Sí, en redes exactamente. sociales y pues el efecto fue el contrario, o sea, se conoció masivamente la propaganda que señala a la jefa de gobierno, Ujú. pues ser la responsable de los problemas que está enfrentando el sistema de Claro, transporte, el sí. metro. Y otro tema que me gustaría mencionarte, Rubén, también al respecto de esto es, ¿te acuerdas que en el episodio pasado hablamos pues de que Claudia sí también se ha construido una imagen de ser dependiente del presidente, Claro, no encarar, no enfrentar por sí misma los retos políticos, ¿no? Y sí. mediáticos de su administración. Y pues sí me llamó la atención que en este sentido Sandra Cuevas la retó directamente Así a que no es. se escude, y la voy a citar textual, en papá presidente. Esa frase enmarca a Claudia en lo que hemos dicho aquí como una política que es incapaz de enfrentar por sí mismo los problemas que encara su gobierno, ¿no? Es decir, como ya te había dicho, pues, claro, los opositores ya le están viendo precisamente esos puntos débiles a su propia imagen, ¿no? Sí, Que es una imagen en donde pues siempre está ella pidiendo o bueno,
por lo menos esperando a que el presidente intervenga. Y me parece todavía peor cuando en la plenaria que participó ahora Claudia en la Cámara de Ujú. Diputados, no sé si te fijaste, pero pidió ayuda ante la Le pidió calumnia ayuda. que según ella enfrenta en la Ciudad de Sí, México. O sea, todavía confirma aún más lo que hemos dicho aquí, y lo que le dijo Sandra, ¿no? Que no se sí, escude en el presidente y en los gobernadores, ¿no? Que enfrente sí. sus retos por ella misma. Entonces, Con un híjole, ahí aplauso muy tibio, por cierto, después de sí, que pidió ayuda, además dando manotazos en el atril, como lo hace López Obrador, imitando, ¿no? Así, pero muy imitándolo, caricaturescamente. parodiándolo, Así es, literalmente parodiándolo, porque además dice, no es por mi persona, sino por el proyecto. No se exacto. trata de defenderme a mí, sino defender al proyecto. O sea, tratando de parodiar a López Obrador con esta idea de que es víctima de un complot, de que es víctima de una guerra sucia. Es decir, está adoptando el papel de López Obrador, pues un tanto también en medio de esta carrera sucesoria dentro de Morena, en donde lo primero que tienen que hacer los cuatro aspirantes, tanto Monreal, Ebrard, Adán Augusto y ella, es convencer a López Obrador de que con cualquiera de ellos habrá continuidad, ¿no? Así es. Y no pierde oportunidad Claudia, pero sí haciéndolo de una manera un tanto, eh, pues yo pienso que sí, de parodia, ¿no? Así es. No se ve una actitud realmente genuina de la jefa de gobierno, ¿no? Exacto, esa es la palabra. De hecho, la Claudia de hoy, no sé si concuerdas conmigo, pero sí contrasta mucho con la Claudia del principio de su gestión, cuando todavía Sí, tenía su propia imagen institucional. Pues sí, manifestaba ella su propio estilo, ¿no? Un estilo peculiar, particular, diferente, y sus propias decisiones en temas polémicos como lo del cubrebocas que mencionaste en sí, el episodio anterior. Pero poco a poco Claudia se ha ido diluyendo en otra cosa, ¿no? Es decir, ha perdido su propia esencia, su originalidad, su discurso, su ideario político, y cada vez se ve más como algo que no representa, ¿no? Se ve muy forzada, no sé si coincides conmigo. sí. Sí, y la otra situación que se vuelve a confirmar es que ha perdido el apoyo de la cargada. Ah, sin duda. Como en otras crisis, muy al principio, sobre todo, por ejemplo, yo recuerdo el tema de la ivermectina. ¿Te acuerdas de esa crisis? Sí, Un poco más de un año, ¿no? En donde se le acusa en concreto a dos de sus funcionarios estrella de la agencia digital de haber realizado un experimento, ¿no? Donde le recetaron ivermectina, que es un antiparasitario, a pacientes COVID con la idea de que según ellos, pues eso redujo las hospitalizaciones por casos graves, lo cual fue falso. exacto. Les retiraron su artículo cuasi experimental incluso de un repositorio científico. Ujú. Pues ante la crisis que empezó a surgir por ese ensayo, ese experimento y posteriormente ya también por lo del metro de la ciudad, los gobernadores, a veces están los diputados y senadores de Morena, firmaban desplegados en apoyo a Claudia Sheinbaum por lo que consideraban pues, una serie de difamaciones en su contra. Bueno, pues a partir de lo del Metro Potrero y nuevamente se confirma ahora incluso con lo de Sandra Cuevas, por estos dichosos panfletos, ¿no? En donde se Sí, claro. estaba difamando nuevamente a la jefa de gobierno, pues no hubo ningún desplegado de apoyo de los Sí, gobernadores. sí, sí. Hay un cambio radical interno en Morena, ¿Eh? en pues sí, ya claramente la instrucción es que no se demuestre públicamente el apoyo, por lo menos en ese sentido, ¿no? De cargada Así hacia es, uno de se los acabó la ciertos cargada, partidos. pareciera, ¿no? Pareciera, sí. Y no solo en desplegados, sino incluso en reuniones. Recientemente, pues, el único gobernador que la vino a ver en plena crisis, no recuerdo si fue el mismo jueves o el viernes, fue Cuitláhuac, Ah, es cierto. el gobernador de Veracruz, ¿no? Sí, tienes toda la razón. La vino a ver, que es un aliado, uno de sus principales aliados políticos, al que por cierto esta tarde deben dar
sumamente furioso por lo que ocurrió con Rocío Nale, ¿no? Que Sí, no que no podrá lo ser sé. gobernadora, que era su carta, ¿no? Sucesoria para el 24, para que lo sucediera en el cargo de gobernador, pues hoy quedó ya vedada esa posibilidad, ¿no? Por la Suprema. decisión de la Corte, ¿no? Así es. Debido a que no nació en Veracruz Rocío Nale y pues por esa razón no podrá ser gobernador. Entonces, pues sí, la verdad es que Claudia Sheinbaum cada vez se ve más sola. Lo de ayer fue un grito desesperado de auxilio y confirma lo que dice Sandra Cuevas, como bien decías, de que no puede, no solo que no puede defenderse sola, no es capaz de resolver las crisis por Eso, sí misma. Es lo exacto. Y más de grave. cerrarlas, ¿no? Sí, Te sí, voy a sí, sí. poner un ejemplo que también coincide con esta visión. Lo de la huehuete en Reforma. Ese es O otro. sea, Sí, sí, ¿cuántos sí. meses tiene el pobre árbol muriéndose ahí en la glorieta de Reforma? Está Y muerto, está está muerto. muerto el árbol, ya dijeron que es probable que lo retiren. Vi Sí. una nota en donde la secretaria del Medio Ambiente por fin aceptó que pues parece que ya no va a Ujú. revivir o está muerto el árbol y pues lo tienen que cambiar, ¿no? Sí. Pero eso tiene meses ocurriendo, es decir, en lugar de actuar rápidamente y cerrar el capítulo, dejan que corra y que corra, que avance, ¿no? Es decir, no cierran ninguna crisis, ahí está el árbol muriéndose y no hacen nada, ¿no? Que también la Ahí está el Secretaría de metro Medio Ambiente, o no sé quién, quemándose y no hacen dijo que fue nada. por un accidente, ¿no? Que por un auto que se accidentó Ah, ahí sí. en la huevo. O sea, O sea, tampoco fue nunca asumen la responsabilidad responsabilidad. del gobierno, ¿no? Haber elegido sacar a un pobre árbol de más de 20 años de edad de su hábitat para Sí, llevarlo a una glorieta en donde, pues obviamente no se iba a adaptar tan fácilmente y se termina muriendo el árbol. Es decir, por otro hay sabotaje. una idea, Rubén, en torno al gobierno de Mm, Claudia que sí es preocupante, que es la de ineptitud. sí. Y está muy presente en las críticas hacia su gobierno. Y no se logra quitar esa etiqueta, ¿eh? No sé si coincides. Pues sí, yo pienso que también en la oposición tienen una lectura muy precisa de lo que está pasando con Claudia, de lo que está pasando con su gobierno, de lo que está pasando con sus funcionarios. Pues imagínate funcionarios que le recetaron un antiparasitario a pacientes con COVID. Tú imaginas Pepe Merino y Eduardo Clark. Así es. Le encargaron el modelo epidemiológico. O No, sea, no por pues nada la ciudad es la que tiene más fallecidos por COVID por cada 100.000 habitantes en el mundo, la Ciudad de México. así es. Según pues datos que han publicado revistas científicas, pero que yo considero una vez que concluya esta gestión, pues también va a representar un riesgo para muchos de esos funcionarios, para la misma jefa de gobierno, de que sean denunciados por negligencia. Claro. Pero bueno, es un ejemplo, ¿no? Lo de la huehueta es otro. O sea, generalmente, bueno, ya no digo generalmente, cada situación que ocurre sobre la pésima gestión de este gobierno, el manual de manejo de crisis, lo que les dicta es acusar a la oposición de estar detrás Así es. de lo que ocurre en el metro, de la muerte de la huehuete y de todo lo que de aquí en De adelante las, surja, ¿no? de las personas que se caen en coladeras que no tienen También, culpa también. sí, no, verdaderamente terrible, pero por ahora pienso que la oposición sí tiene muy bien leída esta situación, empezando también por Sandra Cuevas, y de hecho se lo dijo un día después de esto que aconteció en la alcaldía Cuauhtémoc, lo que decías tú, que tiene que salir a defenderle el presidente, también señaló que el fiscal, Así es. que la fiscalía pues, es su tapadera, ¿no? Y así en estos últimos días ha venido ocurriendo, ¿no? La fiscalía tratando de cerrar los casos, pues porque la jefa de gobierno no puede, Exactamente. y de hecho le dijo muy concretamente, ¿no? Sandra Cuevas le dice, tú conmigo no puedes y esta te la voy a volver a ganar, y ¿sabes por qué va a volver a pasar? Porque voy a lograr que tú no seas nunca presidenta de este país. Es decir, ya inició una lucha en donde tienes a una jefa de gobierno peleándose con una alcaldesa.
Sí, eso es terrible, ¿no? O En sea, lugar de tener una visión más amplia, ¿no? De lo que es claro, la competencia política. Si quieres ser presidente, pues tendrías que estar empezando a delinear un proyecto de nación, tendrías que oye, pero empezar ¿no a ves debatir con los la liderazgos impresión nacionales. de que ya renunció Claudia a eso y de que más bien ya está tratando de rescatar la ciudad? Ajá, exacto. Ese es el mensaje que da. O sea, no está la jefa de gobierno discutiendo con Ricardo Anaya, Claro, con bueno, con Lorenzo, Alito sí, Moreno. con Lorenzo Córdoba se aventó ahí un disparate de Ujú. que mejor deberían de tener menos asesores porque pues gastan mucho. Sí, aunque ahí te voy a decir por qué lo está haciendo, porque en realidad el INE ya ni siquiera ve en Claudia Sheinbaum al principal liderazgo de Morena. ¿Sabes a quién está viendo como el principal liderazgo de Morena? A Adán Augusto. A Dan Augusto, sí, ¿Qué le claro, dijo, se qué le lanzaron dijo el INE a Adán Augusto recientemente? que, está destazando al INE. No se lo dijo a Claudia. Entonces, como no se refería a una Claudia, días después sale Claudia a decir que Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama están en Claro, contra de la democracia, que que quiere subir están al ring y no fue son aliados invitado. del conservadurismo, ¿no? O sea, Sí, parodiando nuevamente, ahora parodiando a Dan Augusto. ajá, exacto. Pues se quiere subir a un ring, pero realmente no la invitaron, No ¿no? la, O sea, ya hay exacto, una lucha entre el INE y Adán Augusto, y ahí pues ella no figura, ¿no? En esa claro, agenda. Pero tienes toda la razón, ¿eh? O sea, la agenda de Claudia, limitarse a la Cuauhtémoc, sí, híjole. pues, imagínate. ¿A poco tuviste a Andrés Manuel en 2000, cuando era jefe de gobierno, eh, pelearse con los alcaldes? Se peleaba No, con el presidente. con el presidente, claro. Y Pues sí, tienes a la jefa de gobierno queriendo hacer campaña contra Sandra Cuevas, porque no supera que le ganó la alcaldía en el 21, no, y la está que es ayudando, aliada de la está Monreal, ¿no? convirtiendo claramente en una aspirante a ser la jefa de Claro, le está gobierno. haciendo campaña, ¿no? Y por eso la pregunta que te hacía yo al principio, ¿quién le está haciendo el juego a quién? Pues, Pues sí, ¿no? Aquí es que existe esa posibilidad, no voy a decir para que no me digan que estoy ando de tendencioso, pero puede estar ocurriendo que le esté haciendo campaña a Sandra Cuevas. pues sí parece, ¿no? Digo, porque no la va a poder meter a la cárcel, si es lo que están pensando. O sea, si están No, pensando hacer uso político de la fiscalía y llevarla a la cárcel, tiene que ser un juicio político y se ve prácticamente inviable eso. así Y la es. van a victimizar a tal grado que pues la pueden hacer la próxima jefa de gobierno, como lo que le Sí, claro. pasó a López Obrador con el desafuero. Porque además tienen una obsesión con Sandra. Acuérdate desde la campaña esa de que, uy, cómo hizo un escándalo porque borró unos logos ahí Ah, de sí, puestos de comida, así como que se sí, estaba los perdiendo el rótulos. patrimonio de la humanidad y no sé cuántas cosas. Imagínate. O sea, les No, obsesiona golpear a Sandra, eso es sí. evidente. No ven una para que actúen directamente sobre ella en los medios, en fin, pero pues yo no veo que la estén debilitando, ¿no? No, sino todo lo Pues contrario, diría pudieran Laira, estarla catapultando. oye, Rubén, como decía Laira en sus chats que le Mm, platicaron, ¿no? Que pues en lugar de debilitarse Monreal se está fortaleciendo, pues pues es que es así lo es. que te digo, ya lo están viendo no solo en la oposición, sino dentro de Morena. Así es, sí. Sí, Ese los es otro. chats, ¿no? De Laida que le filtraron, ¿no? A eso te Ajá. refieres. Sí, claro, los chats. Sí, pues ahí Este, puso en duda que Claudia llegara a la silla, ¿no? Se estaba sí, desinflando. ajá, exacto. Sí, a Pues mí me aquí, parece un error político de la jefa de gobierno centrar su atención y su campaña en destruir políticamente a la alcaldesa de Cuauhtémoc. yo coincido Realmente, con eso. O sea, Claudia debería estar hablando de otras cosas, enfocada sí, en opositores nacionales y en hablar de un proyecto, porque ya es momento de hablar de un sí. proyecto para el país, ¿eh? Y te digo algo más, pero antes que eso, está enfocada en el metro. También, Porque la peor publicidad, insisto, más allá de los dichos volantes, la publicidad que realmente le está haciendo daño son los comentarios de los usuarios en las redes claro, sociales, que son a diario, ¿eh? Y a cualquier hora. Lo que vimos ayer en Metro Bellas Artes, si no mal recuerdo, de
de un convoy del metro detenido dentro del túnel, sin luz, sin aire acondicionado, repleto de gente y la gente asfixiándose. Se quedó parado 25 minutos. Oye, Rubén, además datos como el que la misma Claudia ha aceptado que, o sea, pasamos de que el metro atendía a más de 5 millones de usuarios y ahora Sí, está atendiendo a 3.5 millones. sí, pues O sea, mucha se gente ha perdió optado un por millón y otras medio de alternativas. usuarios del Sí, metro sí, por mucha dos gente optó líneas por otros casi. medios. Sí, 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 sí. sí, sí. Entonces, imagínate el miedo a sufrir ahí algún percance. Pues es una situación que tiene que atender y en esa medida podría recuperar parte del terreno perdido, ¿no? Y a lo mejor ahí Ah, sí, quizá ya las acusaciones que te hagan en panfletos pues serían menos importantes para la gente si te ven que estás realmente atendiendo esa exacto. situación. Evidentemente es un tema que no puede solucionarse sin presupuesto y se ve que el presupuesto ya no lo tienen, pero debería insistir y si eso le cuesta incluso perder puntos dentro de Morena, porque pues, a lo mejor no tiene el valor o la valentía de pedirle al jefe de gobierno, al presidente, perdón, algún apoyo adicional en materia presupuestal para comprar refacciones, comprar algunos trenes. ¿Sabes qué, Rubén? También se metió en una camisa de 11 varas con eso de la modernización de la línea uno, porque Sí, sí, en sí, lugar de repartir la lana parejo para pues, atender lo urgente en toda la red, sí, pues, se enfocó casi en reconstruir la línea uno, que no está mal, pero, o sea, para empezar lo hizo tarde. sí, Hoy dijo, o sea, ahorita ya ni siquiera hay fecha de cuándo van a entregar la obra, ya eso se le pasó. Es ya, decir, no le va a dar tiempo de entregar esa obra, nada más va a entregar la mitad de la modernización de la línea uno. sí, no, Le está pasando lo que a Obrador con la refinería, ¿no? O sea, exacto, sí, se aventaron a hacer una obra de largo alcance, que, insisto, sí era necesaria, pero pues si tienes a toda la red del metro en un estado deplorable, no, mejor hubieras claro. repartido el dinero entre toda la línea, ¿no? Sí, de nada Entre te va todas. a servir lo de la línea uno, además en pleno proceso electoral del Edomex, a ver si en una de esas también le termina repercutiendo negativamente para Delfina Gómez, tomando en Así cuenta es. que son la mayor parte de usuarios de esa línea habitan la zona oriente del Estado de México y vaya que están sudando la gota gorda para transportarse a sus trabajos y regresar a sus hogares. Por cierto, que el líder del metro, Espino, Fernando Sí, Espino, respaldó a Delfina en su campaña en el sí 2018. O sea, recuerdo, sí, sí llama la recuerdo, atención que también ahorita abran un frente contra él cuando pues claro. él fue aliado de la campaña de Delfina y no creo que en esta ocasión no la vaya a apoyar. Entonces, ¿en realidad Sí, quieren sabotear a Delfina o qué? el problema es que con esas salidas que están encontrando, se están metiendo más en el fango, ¿no? O sea, ya llegó la Sí, Guardia Nacional y no han resuelto el problema. Pueden, como dices tú, detener al presidente del sindicato del metro y de una vez provocan una huelga o a lo mejor controlan el sindicato y controlan la operación del metro y van a seguir ocurriendo los mismos problemas. así es. Mientras no le destinen mayores recursos a la adquisición de refacciones, de trenes y a la modernización de sus instalaciones, va a ser muy difícil que Sí, puedas revertir, ¿no?, la percepción que existe alrededor de este tema del mantenimiento. Entonces, pues ahí sigue presente esta situación que la Fiscalía tampoco ha logrado resolver con lo de los dichosos sabotajes, ya incluso tuvieron que cerrar las carpetas. así es. Y pues por ahora lo único que está ocurriendo con el tema de, de este allanamiento en Cuauhtémoc es que sí se ve que la jefa de gobierno quiso transferirle, ¿no?, toda esa crisis o la carga de la crisis pues, a la oposición, en particular a la alcaldesa, Ujú, de estar detrás, ¿no?, de toda esta conspiración. En así pocas es. palabras, así lo está tratando de vender comunicacionalmente la jefa de gobierno, ¿no?, que detrás de estas fallas del metro pues, hay una conspiración política de parte de la oposición que se comprobó
No con las aspas de la lavadora, ni con los celulares que dejaron caer, ni con los cables rotos que parecen nuevos que presentó ahí el fiscal de la Ciudad de México, sino que se está comprobando, hazme favor, con el hallazgo de estos volantes Así es. difamatorios de la alcaldía Cuauhtémoc, gobernada por Sandra Cuevas. Pues a ver qué más se les ocurre, ¿no? Los próximos días, pero por ahora me parece que lo único que están logrando, esto sí es una opinión personal, pero considero que lo único que están logrando es catapultar políticamente a Sandra Cuevas rumbo a la jefatura de gobierno. Además, a Omar García Harfuch ya casi no se le ve, ¿no? No, pues a Omar ya, un columnista, Héctor de Mauleón, escribió que, pues lo que aquí adelantamos también en un comentario del capítulo previo, Rubén, Sí. pues que Omar no tiene la simpatía de Obrador, o sea, no Ujú. les gusta como candidato, obviamente no lo ven ni cercano, ni parte digamos, del grupo de poder, del grupo Sí. que gobierna. Al contrario, lo ven parte de los opositores, de los adversarios de Obrador. Y pues ya había señales de que le estaban, pues sí, intentando frenar, ¿no? Esta campaña o esta intención de aspirar a la jefatura de gobierno, lo cual también me parece muy arriesgado de él. O sea, pues él es un jefe policial, ¿no? O sea, yo creo Sí. que él podría, si incluso gana la oposición la presidencia de la Claro, República, claro lo que lo van a van a llamar. llamar, Sí, 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 sí. o incluso hasta podría ser el candidato de la oposición, pero de Morena no lo va a hacer, ya se lo dejaron muy claro, lo escribió Héctor de Mauleón, pero aquí lo dijimos también, y lo dijimos antes, Sí, varias veces. Omar García Harfuch No está. no está en el corazón del presidente, no Sí, lo sí, van a sí. dejar pasar y pues a ver qué hacen para ganar. Pues así esta situación de esta batalla política que están llevando por un lado Claudia Sheinbaum, por el otro Sandra Cuevas, y por ahora pues parece que no le está saliendo la jugada a la jefa de gobierno, a pesar de que también pues ya todos los voceros del gobierno de la ciudad de Morena pues han estado día y noche, ¿no? Cuestionando a la alcaldesa de Cuauhtémoc, pues no parece que esto haya revertido para nada, ¿no? Es, Todas las todos los escándalos que pesan sobre Claudia Sheinbaum por el tema del metro y entre otros más. Entonces vamos a ver cómo impacta esto en las encuestas aquí en la Ciudad de México, qué tanto le beneficia o le afecta a Sandra Cuevas. Será la única manera de saber, ¿no? sí, claro. Cómo le fue a Sandra con este hallazgo de los volantes y también por el lado de Claudia, en las encuestas internas de Morena, a ver si esto le ayudó a subir un poquito más o no. También tomando en cuenta que las encuestas están bajo la lupa, ¿no? Por, Ah, por no ser tampoco lo suficientemente confiables. a Entonces, propósito de eso, Rubén, bueno, seguramente viste la encuesta que salió de Galo. sí, El presidente lo miden con 44% versus el 69% que siempre presume Jesús en su conferencia Ramírez mañanera, Cuevas. ¿no? De ser el segundo presidente más popular del mundo, Sí, pues resulta que la empresa Gallup lo está midiendo en 44, es decir, es reprobado. bajo, sí. Eh, ¿Cómo ves eso? No, no. Pues para verlo de una manera más afable, Ujú, porque sí es una ventaja, es una distancia importante, ¿no? sí, Morning Consult, que además es una consulta, es una encuestadora estadounidense. Ese es un tema que habrá que también revisar, ¿no? Qué metodología es la que están empleando. Pero bueno, para verlo de manera más afable, pues me llamaría mucho la atención el hecho de que Morena y sus simpatizantes, pues realmente siguen viendo en López Obrador al principal activo de ese partido, ya rumbo a los comicios del 23 en el Estado de México y Coahuila, y por supuesto del 24. ujú. Obrador realmente sigue siendo casi como el candidato de Morena, ¿no? O el candidato que Ah, espera Morena, que esté inscrito en las boletas, y tan es así que a pesar de que el Tribunal Electoral, eh, pues sí, solicitó a Morena dejar de usar
la imagen del presidente en estos peluchitos que se llaman los AMLitos. Pues Morena insiste en usarlo. El día de hoy apareció una fotografía en la cuenta oficial de Morena, del Comité Directivo Nacional de Morena, de un AMLito, este muñequito, ¿no? Muy famoso, sentado en una silla, con un AMLito chiquito. La silla se ve enorme, porque parece una especie de metáfora de lo enorme que le ha quedado el país al presidente. Muchos así lo han venido señalando en ese tuit que publicó Morena, y teniendo de fondo como marco un volcán haciendo erupción. O sea, me llama la atención que sigan usando a este muñequito, porque pues, ha sido el que ha venido acompañando a López Obrador en todas sus campañas. ¿Y no será que el muñeco busca precisamente recuperar algo de lo que ha perdido de aprobación de Obrador? Pues es probable, ¿no? Porque este muñequito, como te decía, pues sí ha sido como el elemento que ha identificado al pueblo con AMLO, ¿no? Es decir, el candidato cercano al pueblo, la mejor imagen de ellos es el muñequito, que aparece al lado de tu computadora, como al lado de tu almohada. Vaya, ¿no? En todos lados. Y vuelve a aparecer. O sea, cuando tú estarías pensando que pues ya apareciera a lo mejor el Marcelito, que ya salió, ¿no? Bueno, ya salió, ¿no? Pero que fuera igual de popular, ¿no? Lo estuviera moviendo Morena en su cuenta oficial. No sabemos si esto va a ocurrir ya que inician las campañas. O la Claudita, el Adancito. Bueno, no, sigue siendo la imagen de López Obrador. Sigue siendo él. ¿Sí? Pero ¿Cómo es estarán una los imagen candidatos? que parece estar desgastada, ¿eh? Es decir, sí llama la atención. Es el primer dato que sale de esta encuesta de Gallup, que ya lo pone pues contrario a la de Morning Consult, ¿no? Sí. Con ese porcentaje casi de ser un presidente invencible y tener un escudo protector, como dice Obrador, ante la crítica, ante las crisis, ante pues todas las fallas que ha tenido también su administración, su gestión. Pues ahorita sale este nuevo dato, ¿no? Que lo contrasta mucho, ¿no? Pues a mí sí me queda la pregunta, ¿no será que las encuestas que saca Presidencia están cuchareadas? Sí, es que existe esa posibilidad, ¿no? En la medida en que no conocemos los métodos de esta casa encuestadora, cómo es que llega a ese porcentaje que difiere incluso de muchas encuestas nacionales. Así es. Habrá que tomarlo en cuenta y lo vamos a seguir comentando en los próximos capítulos. Pues por ahora nos despedimos. Le agradecemos muchísimo a todos los que nos escuchan por estar nuevamente aquí en Media Crisis, y nos estamos viendo el próximo jueves. Que tengan una excelente tarde-noche. Hasta la próxima.